Reciban un cordial saludo. Vamos a dar continuidad a nuestro curso de aplicación e interpretación de pruebas psicológicas. En esta oportunidad les acompaña Karina Ávila Moreno, psicóloga magíster en psicología. La prueba que vamos a abordar es el test del dibujo de la familia, que es una prueba gráfico-proyectiva del dibujo de la familia, como su nombre lo indica. Esta prueba fue creada por Lewis Corman en junio de 1967. Es una prueba de fácil aplicación, de rapidez en su interpretación, y es un test que es muy útil como medio diagnóstico y psicológico terapéutico. Refleja el desarrollo mental del niño y obviamente nos va a dar elementos que nos van a permitir identificar si el niño manifiesta dificultades de adaptación, conflictos edípicos y rivalidad paterna. Hay que tener en cuenta que esta prueba, al igual que muchas de las pruebas gráfico-proyectivas, tiene sus orígenes teóricos y su cimiento teórico en lo que es la teoría psicoanalítica. Por eso vamos a encontrar mucha terminología o términos relacionados con la teoría psicoanalítica. Hay que tener en cuenta también que esta prueba fue creada, como vemos allí, en el año de 1967. Entonces es muy importante que como profesionales evaluadores, al momento de aplicar esta prueba, tengamos en cuenta el contexto actual, porque habrá muchos elementos de la prueba que se remontan a la concepción que se tenían en aquella época, pues, en que fue creada la prueba, ¿no? Entonces hay que contextualizar al momento actual del presente y el contexto de ese niño al que nosotros pues le vamos a aplicar la prueba. ¿Qué niveles de interpretación tiene el test del dibujo de la familia? Tiene un nivel gráfico, ¿sí?, donde vamos a hacer la interpretación y vamos a tener en cuenta el nivel gráfico, el nivel de estructuras formales, el nivel de contenido como tal, es decir, la modalidad de expresión de conflictos infantiles, reacciones agresivas, depresivas, rivalidad edípica con los padres y mecanismos de defensa. Obviamente, como les decía yo a ustedes, la prueba se remontan en sus orígenes teóricos y obviamente su interpretación a la teoría psicoanalítica, donde nos hablan de las preferencias e identificaciones que tiene el niño. Esta prueba en específico genera mayor eficiencia en lo concerniente al estudio de las relaciones del niño con su ambiente, ¿sí? Esta prueba del test del dibujo de la familia nos va a permitir acercarnos a la estructura de la personalidad infantil, a los mecanismos emocionales utilizados por el niño, y nos va a permitir obviamente una exploración del área afectiva del niño. Instrucciones para la aplicación del test del dibujo de la familia. Inicialmente la instrucción que nosotros vamos a dar a ese niño es: dibuja una familia que tú imagines. La manera como el niño se sitúa en el medio de su familia obviamente está influida por el estado afectivo, los sentimientos, los deseos, los temores, atracciones y repulsiones del niño. Estos aspectos lógicamente nos van a revelar la personalidad y los conflictos más íntimos del niño. La duración aproximada en la aplicación de la prueba del test del dibujo de la familia es aproximadamente 30 minutos, aunque este tipo de pruebas no tienen un tiempo límite en el que el niño deba hacer su dibujo o hacer un tiempo libre, pero en promedio los niños tardan aproximadamente 30 minutos. Se debe aplicar a partir de los 5 o 6 años. Debemos tener una mesa, papel y lápiz como materiales necesarios para la correcta aplicación de la prueba.
Esta prueba, aparte del dibujo como tal de la familia, tiene una breve entrevista también que va a ser muy útil y nos va a proporcionar elementos respecto al niño, ¿sí? Entonces debemos invitar al niño a explicar lo que realizó, a explicar ese dibujo que realizó, definir los personajes caracterizando la función que cumplen en la familia, que el dibujo, el sexo, la edad y las características de las relaciones mutuas existentes entre esos miembros de la familia que el niño dibujó. Entonces, adicionalmente, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esta entrevista o esta breve entrevista es muy importante, ¿no? Porque vamos a dar la posibilidad al niño de expresar muchos aspectos que seguramente van a ser de gran relevancia para la interpretación que vamos a hacer posteriormente. Método de preferencia e identificaciones. En cuanto al método, se invita al niño a expresar sus preferencias o aversiones respecto a los personajes representados en el dibujo, ¿sí? Y luego obviamente a identificarse, o sea, a elegir el personaje que desearía ser en ese dibujo. ¿Qué ventajas tiene el test del dibujo de la familia? Que permite la libre expresión del niño y que obviamente la libre expresión favorece la expresión del mundo que rodea a ese niño. Este dibujo nos da bastantes elementos. Por un lado es un test que nos va a dar información relevante sobre la personalidad en relación a sus preferencias, identificaciones, pero también es un test que nos va a proporcionar elementos sobre la inteligencia del niño, como por ejemplo identificar el desarrollo y madurez psicomotora esperada lógicamente para la edad del niño que estamos obviamente evaluando. Dibujo del niño como expresión de la inteligencia y la afectividad, obviamente en función del grado de madurez psicomotriz que presenta el niño y de su esquema corporal. La libre expresión, obviamente el dibujo favorece en el niño la creatividad, la expresión de todo lo que hay en él y logra una mejor expresión que cuando se realiza por imitación, ¿sí? Porque en este caso sería un dibujo libre, ¿sí? Que obviamente va a permitir exacerbar la creatividad del niño. Proyecta obviamente la propia visión del mundo y permite el acercamiento a su personalidad. Y el dibujo como test de inteligencia, se identifican aspectos sensoriales y racionales. Entonces también va a favorecer que nosotros podamos identificar aspectos perceptivos del niño, sensoriales, en lo concerniente al trazo, por ejemplo cuando el trazo no es muy preciso, pero los detalles se unen unos a otros, por ejemplo más curvas, menos rayas y ángulos, muestra un dinamismo vivo en el niño. En el plano racional, la figura es más precisa, cada dibujo se dibuja obviamente con rigor y simetría, con detalles aislados, inmóviles, sin unión de los demás. También un número mayor de rayas y de ángulos. Y entonces fíjense cómo esta prueba también nos permite identificar aspectos sensoriales, pero a su vez también aspectos racionales en el niño. Y el dibujo del niño como test de personalidad abarca aspectos formales y de contenido, revela la vida afectiva, es decir, la forma como se siente él dentro de su familia, dentro de su ambiente y la manera en cómo él siente a los otros. También a través del dibujo de la familia se reflejan las dificultades de su propia historia y de las situaciones que vive en su ambiente familiar. En cuanto a la proyección y simbolismo, el dibujo libre es el prototipo de la prueba proyectiva, como todos pues lo sabemos, ¿verdad? Expresa también tendencias inconscientes. En este sentido, o en este orden de ideas, el niño expresa a partir del dibujo de la familia los sentimientos reales que experimenta hacia los suyos y la situación en la que él se coloca a sí mismo. Es importante, obviamente, conocer la familia del niño tal como él la representa, más que como es realmente.
El primer personaje que el niño dibuja generalmente es el más importante para él. Por eso tenemos que, obviamente, estar muy atentos también a lo que el niño nos expresa en la entrevista. Obviamente también el orden en que el niño dibuja cada uno de los miembros de la familia. Es decir, que va a representar el orden en que dibuje, los signos de valorización y minimización pues, de cada uno de los miembros de la familia. Se debe tener en cuenta el lugar que el niño se atribuye dentro de su grupo familiar. Este aspecto obviamente nos va a revelar la forma en que el niño se considera o se concibe a sí mismo. Aspectos que debemos tener en cuenta durante el dibujo. La indicación dibújame una familia o imagina una familia que tú inventes y dibújala. También vamos a indicarle que dibuje todo lo que él quiera, las personas de una familia, también si quiere dibujar objetos y animales. Hay que tener en cuenta también la forma como construye el dibujo y el resultado final, ¿no? Es muy importante y también porque la prueba lo permite permanecer junto al niño sin darle la impresión de que lo estamos vigilando. Vamos a estar atentos, vamos a sonreírle, alentarlo y obviamente dejarle de manifiesto que si requiere o tiene alguna inquietud pues nos la puede manifestar con tranquilidad. Si quizás el niño se inhibe, que puede ocurrir durante la aplicación de la prueba, vamos a animarlo, a tranquilizarlo y a indicarle que no vamos a juzgarlo por la perfección del dibujo, ¿sí? Porque muchos niños quizás consideran que no dibujan lo suficientemente bien, entonces se inhiben en relación a hacer pues el dibujo, ¿no? Entonces hay que tranquilizarlos, animarlos, indicarles que nosotros pues no estamos allí para juzgar qué tan bonito no o perfecto no es el dibujo que ellos van a elaborar. Hay que tener en cuenta en qué momento se presenta esa inhibición, ya que también esto puede tener un significado respecto a ese personaje específico que está provocando en el niño la inhibición. Vamos a analizar en qué parte inicia el dibujo, ¿sí? Y con qué personaje también lo inicia. Vamos a tener en cuenta el orden en que dibuja cada uno de los miembros de la familia, los tachones, borrones, dudas y quizás retrocesos que tenga el niño en su dibujo y en cada uno de los miembros de la familia. Por eso es muy importante en esta prueba pues que estemos acompañando al niño en el proceso de construcción de su dibujo. Vamos a tener en cuenta adicionalmente el tiempo que emplea para dibujar cada personaje, el cuidado de los detalles, las tendencias obsesivas a volver sobre el mismo dibujo, ¿sí? Si quizás se inhibe, vamos a animarlo, como les decía anteriormente, ¿sí? Entonces aquí hay un factor importante, puede ser que el niño se inhibe, pero a su vez también puede existir una tendencia obsesiva a volver a repintar, a tachar o borrar sobre el mismo personaje o sobre el mismo dibujo. Vamos a procurar dejar obviamente una libre interpretación del dibujo al niño y si bien es cierto que lo vamos a estar acompañando, vamos a procurar intervenir lo menos posible. Preguntarle al niño qué quiso expresar. Por esto mismo es importante la entrevista que les mencionaba con antelación. Vamos a elogiar discretamente el dibujo, diciéndole muy bien, sin importar el resultado. Durante la entrevista podemos usar estrategias como: esta familia que tú dibujaste me la vas a explicar, dónde están, qué hacen allí, nómbrame las personas empezando por la primera que dibujaste. Y de cada persona que él nos va contando vamos averiguando la edad y el sexo. Buscamos que el niño indique sus preferencias afectivas sin o teniendo cuidado en no imponerle esas preferencias afectivas. Vamos a tener en cuenta formular las siguientes preguntas: ¿cuál es el más bueno de todos en esta familia? ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Cuál es el más feliz? ¿Cuál es el menos feliz? Y después de cada respuesta preguntamos ¿por qué?
Según la apreciación del momento y según vamos viendo el desarrollo del dibujo, nosotros también podemos formular otras preguntas. Por ejemplo, el papá invita a un paseo en auto, pero no hay lugar para todos. ¿Quién se va a quedar en la casa? Uno de los chicos se portó mal. ¿Cuál es? ¿Qué castigo tendrá? Y así preguntas que nosotros consideremos podemos hacer para quizás ahondar en aspectos relevantes o que consideremos relevantes de indagar. Se hacen las siguientes preguntas. Supongamos que haces parte de esta familia. ¿Quién serías tú? Si el niño quizás duda en responder, podemos decirle, estamos jugando, ¿verdad? Jugamos a ser uno de esta familia, el que quieras. Cuando el niño elige a alguien con quien se identifica, preguntamos la causa de la elección, es decir, por qué él eligió ser esa persona. Esta identificación nos va a revelar motivaciones profundas en el niño. En cuanto a reacciones afectivas debemos tener en cuenta las eventuales reacciones afectivas que el niño puede tener durante la prueba. Él puede expresar distintas reacciones emocionales y nosotros debemos tener muy en cuenta y estar atentos a esas reacciones afectivas. Se debe tener en cuenta la inhibición, la incomodidad que el niño pueda presentar durante la prueba, ya que esta incomodidad puede convertirse en una negativa para realizar el dibujo. Generalmente el niño dibuja con alegría, pero se puede quizás presentar mal humor, tristeza, alegría, cólera en relación con el personaje o escena que el niño está representando en el dibujo. Al finalizar de la prueba, se indaga si está contento con lo que hizo. Se le pregunta si al hacer el dibujo de nuevo, lo haría parecido. Si al hacer el dibujo de nuevo quizás él le agregaría algo, o quizás le quitaría, o qué le cambiaría. Obviamente nosotros debemos tener presente la verdadera composición familiar. Recordemos que esta es una prueba, más no algo definitivo para emitir un diagnóstico, y que previo a esto nosotros lógicamente hemos tenido una información previa de muchos aspectos del niño, entre ellos la composición familiar, ¿sí? En conjunto con esto, obviamente va a ser de gran ayuda para esa fase de evaluación y posiblemente, en caso tal que sea nuestro objetivo, el diagnóstico. La mayor o menor fidelidad con la que el niño reprodujo su propia familia bajo el disfraz de una familia quizás inventada permite la interpretación y lógicamente nos va a aportar datos sobre toda omisión o deformación de un personaje, lo cual pues nos va a permitir lógicamente identificar diferentes conflictos que se puedan presentar al interior de la familia del niño. Pasando a la etapa de la interpretación, obviamente esta interpretación se inicia con la entrevista y las preguntas que nosotros formulamos al niño. Esto va a ser un gran insumo para este proceso de interpretación. En cuanto al tamaño de los cuerpos, cuando la figura es muy grande y se destaca sobre los demás, es una figura que es importante para el niño. Cuando, por el contrario, la figura es muy pequeña, esto nos puede indicar un distanciamiento emocional o poco afecto del niño hacia esa figura que dibujó, como les decía, de un tamaño más pequeño en comparación a los otros. El tamaño de algunas partes del cuerpo, por ejemplo, cabeza, nariz, ojos, boca, piernas, puede proyectar una parte del inconsciente. Una cabeza grande en el dibujo denota quizás cierto egocentrismo. Una boca con dientes afilados nos puede indicar agresividad reprimida. Manchas en la cara puede denotar ansiedad, baja autoestima, y en sí lo que es el borrado denotaría impulsividad o rencor. Fíjense que esta interpretación desde el dibujo de la familia se complementa muchísimo con la interpretación de lo que es
el test de la figura humana, que también lo abordaremos en el desarrollo del curso, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, tanto para lo que es la prueba del Bartek, 16 campos, para lo que es la prueba del test del dibujo de la familia, aquellos elementos corporales o de lo que es la figura humana o de los personajes que se dibujan y demás, la interpretación del test del dibujo de la figura humana. La prueba nos permite hacer un análisis en 3 planos. Primero, en el plano gráfico, que hace alusión al trazado, al ritmo del trazado y al sector de la página, de preferencia en el que el niño dibuja. También en el plano de las estructuras formales, en el plano sensorial y racional, que lo veíamos ya anteriormente, y en el plano de contenido. Por ejemplo, la angustia frente a un peligro exterior, un ambiente de amenaza, angustia frente a un peligro interior, también agresividad, tendencias sexuales, culpabilidad, entre otros. Pero entonces nos permite hacer un análisis bastante completo en estos 3 planos: plano gráfico, plano de estructuras formales y en sí lo que es el plano de contenido. ¿Qué tenemos en el plano gráfico inicial? Entonces tenemos en ese plano gráfico el ritmo del trazado. Por ejemplo, el trazo del dibujo define características sobre su sensibilidad, hostilidad, sociabilidad y sobre el temperamento del niño. Entonces, por ejemplo, cuando el ritmo es estereotipado, una tendencia a repetición rítmica, por ejemplo, rayas o puntos en todas las figuras. Figuras en líneas nos podría indicar la pérdida de espontaneidad y que es un niño que se rige por la regla, ciertos rasgos neuróticos y un carácter de tipo obsesivo. Tener en cuenta también la minuciosidad con que el niño dibuja. Cuando por el contrario el ritmo es desordenado, es decir, personajes diferentes, sin una estructura, digamos, en el plano gráfico rígida, es decir, demasiadas rayas o demasiados puntos, al contrario es un ritmo desordenado, personajes diferentes, nos puede indicar la espontaneidad del niño y la tendencia a ser poco obsesivo. Continuando con el plano gráfico, en el trazo del dibujo define características sobre la sensibilidad del niño, la hostilidad, sociabilidad y su temperamento. Un trazo amplio que ocupa buena parte de la página, por eso tenemos que tener acá muy en cuenta este plano. Entonces, figuras grandes nos puede indicar gran expansión vital, extraversión de las tendencias, un trazo estrecho, líneas curvas o línea larga entrecortada. También figuras pequeñas nos puede indicar inhibición de la expansión vital y una tendencia a replegarse en sí mismo. Cuando tenemos un trazo fuerte, grueso, intensidad del color, rastro en el papel, una pulsión fuerte, nos puede indicar la audacia, una tendencia a la violencia, liberación instintiva. Un trazo, por el contrario, débil, nos indicaría una pulsión débil y también sería un indicador de suavidad, inhibición, timidez e inhibición de los instintos. En cuanto al trazado, tenemos algunas observaciones importantes que es bueno tener en cuenta. El exceso de un trazado fuerte en el dibujo y figuras grandes, por ejemplo, que se desborde la hoja, nos indicaría que pueden existir indicios de expansión reaccional, lo que podría indicar un desequilibrio. Figuras, por el contrario, muy pequeñas respecto a la hoja indicaría falta de expansión o cierto grado de inhibición. Rasgos con energía desproporcionada indican pulsiones en cierta manera exageradas y puede indicar reacciones ante un temor de impotencia. Es decir, que probablemente existe un temor ante el cual el niño se siente impotente o que no puede controlar. Un trazo leve
aunque en casos indicaría delicadeza de sentimientos, espiritualidad, podría indicar también cierta timidez, incapacidad de afirmación y también cierta tendencia de neurosis de fracaso. Entonces fíjense en cómo el trazado tiene pues una interpretación también muy importante en la prueba, ¿no? El sector de la página, entonces se analiza la forma como el niño emplea el espacio que se le ofrece para el dibujo. Entonces representa lo que para él simboliza el espacio. Si hay un predominio, una preferencia por el espacio superior, entonces aquí tenemos, vamos a imaginar que esta es la hoja, ¿sí? Entonces la tendencia a ser soñador, idealista, hay una expansión imaginativa, ¿sí? La superior derecha simboliza el porvenir y es una tendencia a desarrollarse. En la parte inferior, si hay un predominio de la parte inferior, entonces es un yo débil, inferior derecho, instintos primordiales de conservación de la vida, cierta tendencia a la depresión, neuroticismo, astenia. Y si hay un predominio de inferior izquierdo, que es símbolo del pasado, hay una regresión hacia su infancia, pasividad, poca iniciativa y apego. Entonces fíjense que el sector en el que predomina el dibujo también tiene pues un significado. También acá pues se nos presentan a manera pues de gráfica en cuanto a la forma como el niño emplea el espacio. Entonces, por ejemplo, si hay un dibujo de izquierda a derecha, es decir, son movimientos progresivos y pues obviamente de cierta manera natural, ¿no? Pero si hay un dibujo de derecha a izquierda, es decir, lo contrario, hay una tendencia a ser regresivo y hay un movimiento obviamente de este tipo, ¿no? No progresivo, sino más de tipo regresivo. Si el dibujo es de izquierda a derecha en un sujeto zurdo, muy probablemente va a hacer su dibujo o a pintar personajes de perfil hacia la derecha. Cuando hay predominancia diestra, dibujar de derecha a izquierda es una tendencia regresiva. Un sujeto diestro pinta personajes de perfil hacia la izquierda. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Si el niño es diestro o zurdo, ¿no? Aspecto que también pues tenemos que tener en cuenta al momento, como vemos aquí, de la interpretación. Plano de estructuras formales, que es la forma del dibujo completo. Obviamente esta forma del dibujo completo nos indica la madurez del niño y se analiza el conjunto del dibujo como tal. El dibujo expresa el esquema corporal, la visión interior del cuerpo. Se construye obviamente paso a paso, paralelamente con el progreso obviamente de la edad del niño. La perfección del dibujo indica el nivel de desarrollo del niño, por consiguiente explicaría cómo pinta cada parte del cuerpo, la afinación de los detalles, las proporciones de las partes entre sí, que el niño agregue ropa o adornos, ¿sí? Obviamente vamos a tener en cuenta aquí la edad del niño, pero como dice aquí, el plano de las estructuras formales nos está indicando el nivel de desarrollo del niño. El dibujo, lógicamente, no solo depende de la inteligencia, porque el dibujo está influido también por la parte emocional, por los afectos y por la personalidad del niño. No únicamente este dibujo del niño va a depender de su inteligencia, sino de estos otros aspectos que mencionamos aquí, ¿no? La personalidad del niño, los afectos, su parte emocional y demás. En el plano de estructuras formales se sugiere que nosotros tengamos en cuenta los siguientes aspectos: cómo construye el dibujo de acuerdo a la edad y desarrollo, teniendo especial cuidado en dos casos. En niños muy inhibidos pueden reducir el dibujo
a un pálido esquema, sin densidad ni vida. Niños disléxicos, por ejemplo, existen falsas concepciones respecto a ejecuciones y muchas veces vamos a catalogarlas como de mediocridad en su inteligencia. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas, también en la evaluación pues que nosotros, información que hemos venido recolectando del niño. En el plano de las estructuras formales también, en el dibujo de la familia vamos a tener en cuenta la estructura formal del grupo de personas representadas en el dibujo, sus interacciones entre ellos, recíprocas, el marco del dibujo, si es un dibujo inmóvil, es un dibujo animado, si vemos que hay pues una dinámica en el dibujo, que están haciendo. Y estos elementos van a ser parte del contenido del dibujo. Sin embargo, se deben tener en cuenta dos elementos formales del dibujo, que es el sensorial y el racional, que también los mencionábamos con antelación. La forma del dibujo completo, como lo indicábamos, nos va a dar elementos de la madurez en el desarrollo del niño. Obviamente nosotros, como les decíamos, vamos a tener en cuenta el plano sensorial y lo racional. En el sensorial, el predominio de líneas curvas, las cuales nos van a expresar dinamismo de la vida, si es espontáneo, muy vital, si es un niño sensible al ambiente, al movimiento, y obviamente el calor de esos lazos o de esos vínculos afectivos en la familia y cómo se relacionan esos personajes que él dibujó entre sí. En el plano de lo racional, personajes estereotipados, por ejemplo, rigidez, una educación autoritaria, unas figuras rígidas, una ejecución minuciosa, que se evidencia poca espontaneidad o esmero en el dibujo. En el plano sensorial, hay niños que privilegian ciertas cosas a medida que el niño va recibiendo una formación escolar. Entonces nos dicen aquí que lo sensorial, el aspecto sensorial tiende a perderse por la formación escolar. La formación escolar, al contrario, en el plano racional, da paso al pensamiento racional. Entonces, en el plano pues, de la escolaridad se desarrollan las formaciones reaccionales, por ejemplo, a los más o menos 8 o 9 años, en relación al yo. Obviamente, en estas edades se van a sustituir los caprichos por la regla y la norma, porque ya obviamente va a haber una formación de tipo escolar, ¿no? Entonces, a medida pues que los niños van recibiendo una formación escolar, y obviamente hay un paso en la edad, entonces también este plano sensorial muchas veces es privilegiado por el niño o también puede ser más privilegiado el plano racional. La angustia en lo que es el dibujo de la familia es una señal de alarma y se activa cuando hay un peligro grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, los celos por un hermanito, la ansiedad por la sustitución de los padres, la negación de la existencia, por ejemplo, puede dejar de dibujar al hermanito, ¿sí? En ese dibujo que él realizó, entonces lo omite. También podemos observar regresión, en el que el niño vuelve a una situación que quizás él percibe como menos amenazante. Puede haber desplazamiento cuando quien dibuja es varón y se representa como una niña o viceversa, que nos indicaría pues que hay una identificación errónea pues con su rol real. Inversión de papeles, por ejemplo, se sitúa como el más pequeño o como el hermano menor. Las angustias frente a un peligro interior, por ejemplo, agresividad, tendencias sexuales, culpabilidad. Cuando disfrazan la agresividad, por ejemplo, dibuja armas o el niño dibuja animales salvajes. Desplazamiento de formaciones reactivas, por ejemplo, no se presenta tal y como él es, atribuye la agresividad o maldad a otro, es decir, que se transforma en el contrario.
La angustia frente a un peligro interior puede ser agresividad, tendencias sexuales, culpabilidad. La autodesvalorización, por ejemplo, se identifica con el menos bien dibujado, ¿sí? Se representa en actitud de sumisión o infravalorización. Hay una autoeliminación, por ejemplo, que él no se dibuje. Una autonegación, que sería cuando él se niega a sí mismo. La identificación real, cuando el personaje con el que él se identifica corresponde al lugar que él ocupa en su familia. La tendencia de deseo, por ejemplo, cuando el niño se identifica con personajes distintos de él, en los cuales ve realizado quizás sueños, deseos. Y de defensa, cuando se identifica con algún personaje de la familia con el que se defiende de la angustia que siente. Mecanismos de defensa. Valoración del personaje principal. Entonces, la forma en que tiene el niño de defenderse contra la angustia, por ejemplo, se dibuja primero, es el del mayor tamaño, el que más detalles tiene, ocupa una posición central, destaca en el interrogatorio, en la entrevista se destaca y se identifica frecuentemente con él. Desvalorización es la forma más frecuente que tiene el niño para expresar su agresividad, cuando se identifica con, por ejemplo, el más pequeño, el dibujado más alejado, el último, el no identificado, sin edad ni nombre, el más incompleto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en este dibujo que únicamente se ve parte de la cabeza del niño, ¿sí? Entonces, sería un ejemplo de un dibujo de desvalorización. La relación a distancia, cuando tiene dificultades con los padres, se dibuja lejos de ellas. Cuando esa relación el niño la percibe como distante. Importante los datos personales, nombres y apellidos, edad, sexo, fecha de nacimiento, lugar que ocupa entre los hermanos, grado de institución, dirección, fecha de evaluación, lugar de evaluación y el evaluador. Son datos pues que nosotros tenemos que tener en relación pues al niño que nosotros estamos o al que le estamos aplicando la prueba. Entonces, con esta información hemos finalizado lo que necesitamos para hacer un ejercicio práctico en relación a la prueba o test del dibujo de la familia. En plataforma vamos a encontrar un ejercicio que nos va a permitir llevar a la praxis esta información que presentamos en esta conversación pues, que tenemos. Entonces, les agradezco por su tiempo. Espero que esta información sea valiosa para ustedes y de aprendizaje en relación a lo que es el test del dibujo de la familia, una prueba pues que va a ser de gran utilidad para la evaluación con niños. Muchísimas gracias.